pues el micrófono de este tipo pues me viene un poco mal. Entonces quería saber si se oye bien. ¿Se ve bien las imágenes? Porque vamos a hablar de ellas, entonces es fundamental. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Faro de Alejandría. Y también quería decir que de lo que voy a hablar hoy no es de mis fotografías, que también vamos a ver algunas, sino que vamos a hablar del retrato de autor en la fotografía. Porque normalmente cuando nosotros hablamos de retrato, sobre todo retrato en la fotografía, yo creo que instintivamente nos viene esa imagen, ¿no?, de la persona estática, de primer plano, ¿no?, más relacionada con los estudios fotográficos o con la fotografía social, más vinculada, ¿no?, pues a tener un documento, un recuerdo de un momento concreto, ¿no?, de nuestras vidas. Eso es lo que normalmente, o lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de retrato en fotografía. Pero a mí me gustaría hablaros de otro tipo de retrato que para mí, especialmente, es mucho más significativo, porque ha tenido una evolución y unos matices que el otro tipo de retrato no tiene. Pero bueno, vamos a ir por partes para entender cómo ha surgido esta dicotomía, ¿no?, en torno al retrato en la fotografía. Para hablar del retrato, sobre todo en fotografía, tenemos que remontarnos mucho más atrás y digamos casi al principio de la humanidad, porque así vamos a entender que desde el principio de que el ser humano aparece o lo que sea aquí en este planeta, en el mundo, en la vida, ha tenido un gran interés por la posesión de la propia imagen. O sea, ya si nos remontamos y vemos esas manos en las cuevas de las cuevas rupestres, ¿no?, las pinturas rupestres de una persona, ¿por qué decide mancharse una mano? ¿Por qué decide plasmarla, ¿no?, en una cueva? ¿Por qué quiere poseer su propia imagen? ¿Por qué quiere representarse? Entonces, yo creo que el interés que tiene el ser humano es el de seguir viviendo cuando él ya no esté en este mundo, o sea, de perdurar. Quiere, de alguna manera, evitar la muerte y ser eterno. Por eso, ¿no?, queremos de alguna manera retener la propia imagen, para ser eternos, aunque nosotros ya no estemos aquí. Esto ha pasado desde el principio de la humanidad, y bueno, en el momento en que las técnicas pictóricas, y hay alguien, ¿no?, que tiene la destreza, pues empiezan los retratos pictóricos, pero que están solo destinados a las clases altas o a quien se lo puede permitir. Entonces es un género que está muy vinculado con la clase alta, ¿no? Como vemos aquí, 1535, aquí ya se ve la máquina de retratar, lo llaman. ¿Por qué? Porque la gente, no solo la clase alta, la gente en general, quiere poseer la imagen. Entonces, como depende de la destreza de un pintor, como depende de la destreza de un artista, y no siempre se tiene, bueno, pues entonces se les dan vueltas a la cabeza para hacer máquinas que faciliten ese proceso. Entonces aquí funciona, ¿ves?, está aquí sentado, aquí hay una plantilla y funciona un poco como copiar, ¿no?, sería. Entonces, para facilitar ese proceso, evidentemente los resultados son un poco cuestionables, ¿no? Con la cámara lúcida pasaba más o menos algo parecido. Se proyecta la imagen en un papel y se dibuja. Esto nos hace plantearnos una cosa, o sea, la óptica ya existe. Lo que no existe, o sea, se pueden proyectar imágenes. Lo que no existe es una superficie que sea capaz de plasmarla. Eso es lo que faltaba, eso es lo que es la fotografía. La óptica ya existía, los telescopios, las gafas, todo esto ya existía. La falta era un soporte que fuera capaz de plasmar esta imagen que se proyectaba. Las ganas ya estaban, parte de la técnica ya estaba,
pero tuvo que llegar un momento concreto y no solo técnico, sino también social. La sociedad ha estado muy condicionada por la religión, por las guerras, entonces todo esto también impedía una visión más avanzada para que se pudiera entender la fotografía. En el momento en que se encuentra por fin una emulsión química que es capaz, ¿no?, de plasmar la imagen que se ha proyectado, esto es una revolución social a todos los niveles. Lo que pasa es que en un principio los tiempos de exposición, o sea, el tiempo que necesitaba ese soporte para que la imagen se fijara, era muy grande. Entonces, las primeras fotografías son bodegones, que están estáticos, o paisajes. Todavía no se puede plasmar a la persona, porque es mucho el tiempo, ¿no?, que se necesita. Pasan los años y a medida que la técnica avanza, que avanza además muy rápido, porque toda la sociedad se da cuenta que es un descubrimiento muy importante, en el momento en que ya se considera que es un tiempo razonable, la gente acude en masa. Como veis aquí, esto que parece como unos instrumentos de tortura, son sujeciones que la gente se sentaba y les sujetaba en la cabeza, porque a lo mejor tenían que estar 10 minutos sentados para que la imagen pudiera recogerse, ¿no?, plasmarse en el soporte. Esto nos hace ver las ganas tremendas que la gente tenía de tener un retrato. Si no, no pasas por esto. No pasas, ¿no?, por esto, que parece más máquinas de tortura de alguna manera que no ir a un estudio fotográfico. Esto también condiciona muchísimo la imagen. No es lo mismo salir de una manera natural que salir 10 minutos tenso porque te están sujetando la cabeza, porque no puedes moverte. Tienes que tener una expresión que puedas mantener durante esos 10 minutos. Entonces, los resultados, por supuesto, no eran del todo deseables.